Hola, feliz sábado. Y pues vea qué curiosa la vida que estoy grabando desde una universidad adventista, aunque no estoy en la universidad, ni en un púlpito, ni en la iglesia, pero estoy en la universidad, entonces vale. Bueno, y continuamos con los videitos de la vez pasada, que estamos hablando acerca de toda la Biblia y tocando, empezando por el Génesis. Y habíamos visto en el video pasado a unos tipos que estaban muy volados de la cabeza, que estaban demasiado mal de la cabeza, que eran los hijos de Lamec. Y este tipo se había vuelto tan perverso y ya habían estado tan mal y habían heredado tanto, no pecados, pero habían heredado tantas debilidades, propensión a cometer errores, que los tipos ya estaban tan mal que Lamec tomó dos esposas y mató a un tipo y luego hizo todo un poema para que la gente no lo matara a él, diciendo que 7 veces será maldito el que mató a Caín, pero 70 veces será maldito el que lo mate a él, como para protegerse y salvaguardarse usando el nombre de Dios. O sea, los tipos ya estaban muy enfermos y mal. Y no les bastó eso, sino que tuvo 3 hijos. Y uno se puso a crear armas, el otro se puso a crear música para divertirse y hacer fiestas y retahílas por todos lados. Y el otro, ya completamente volado de la cabeza y demente, se puso a matar animales para comérselos. Que en ese entonces, recordemos, la gente no mataba animales para comérselos, los mataba para un sacrificio, o por orden de Dios, o ellos solitos se morían, pero no se comían, ellos comían frutitas, comían verduras, eso fue lo que Dios los mandó a comer. Entonces, imagínense qué tan mal tiene que estar una persona para agarrar un animal, matarlo, quemarlo y decir, pa, esta vara huele buenísima, esto está riquísimo, lléguele, y empezar a comérselo. O sea, para que ustedes me entiendan, es como que ustedes agarren a una persona y digan, ¿a qué sabrá esa persona? Y maten a un humano para comérselo. Así de enfermo era en ese momento. Bueno, y también vimos a Nama que tenía sus cosillas y yo les di una teoría de lo que se podía dedicar probablemente Nama, que o era sacerdotisa o era de hábitos un poco más alegres a cambio de ciertos arreglos monetarios, que lo voy a dejar ahí. Pero vimos que ya para la séptima generación, que eran todos estos tipos, todos ellos nacieron para la séptima generación, ya estaban tan perversos los hijos de Caín que ya no había nada que hacerles, ya estaban completamente tirados a la calle, ya estaban completamente mal, enfermos, se reproducían como cucarachas por todos lados solamente para hacer daños. Pero el que vamos a tocar hoy, el tema que vamos a tocar hoy, es acerca del otro lado de la moneda. Porque cuando Caín mata a Abel, él huye a la tierra de Enoc, que ya expliqué por qué se llama la tierra de Enoc, porque en el tiempo de Moisés así se llamaba más o menos ese lugar por donde quedaba, y entonces era para que él más o menos supiera por dónde más o menos es que estaba la vaina. Pero no es que existía un pueblo ahí o demás. Entonces Caín huye ahí, tiene un montón de hijos con sus esposas o con su esposa o con los que viniera y sus hijos y demás, que probablemente ya tenía varios, quién sabe qué edad tenía, pero ya tenía varios, y ahí hace su comunidad. Pero por el otro lado quedó Adán con Eva y los posibles hijos de Abel que hayan tenido, si es que tuvo hijos, si no, pues no tuvo, o los otros hijos e hijas de Adán, que él tuvo más hijas, pero todavía no se menciona hijos. ¿Por qué? Porque solo había tenido a Abel y a Caín. Y entonces en el versículo 25 del capítulo 4 nos menciona al siguiente hijo de Adán. Y sí, se vienen un montón de nombres raros y enredados que todo el mundo se aburre y no los lee o se los brinca o les da pereza y se duermen, pero los voy a hacer entretenidos, van a ver que los voy a hacer entretenidos. Entonces, leo. Y conoció de nuevo Adán a su mujer. Cuando la Biblia dice conoció, significa que pues hicieron lo que tenían que hacer para poder tener chiquitos. El que entendió, entendió. La cual dio a luz a un hijo y llamó su nombre Set. Y esta parte es importante. Es la primera, no, perdón, es la tercera vez que Dios hace esto en la Biblia. O bueno, el escritor que escribió la Biblia en ese momento, que sería Moisés, hace esto. Porque Dios, ella diciendo, o sea, en pensamiento de lo que Dios estaba haciendo, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Por qué hace esa explicación? Porque el nombre Set significa sustituto. Eso es lo que significa Set. Entonces,
En la Biblia se ponen nombres que tienen relevancia. No es como, por ejemplo, yo que me llamo Roger porque mi papá se llamaba Roger. Y mi papá se llama Roger porque a mi abuela le gustó mucho el nombre y sonaba muy bonito. Y ya, nada más. En el tiempo de antes ponían nombre que tenía alguna relación con el nacimiento, la circunstancia, la personalidad o el futuro incluso de la persona. Entonces los nombres son importantes en la Biblia. En este caso le puso sustituto, porque recuerden que Adán y Eva creían que o Caín o Abel eran el niño prometido que Dios les había dicho para venir a librarlos de todo, o sea, Jesús, y ninguno de los dos era. Entonces creyeron que Set era el que venía. Y así ese error de creer que usted iba a tener al Mesías se extendió una y otra y otra y otra vez. Por eso es que en la Biblia ustedes van a encontrar por todos lados que las mujeres deseaban tener hijos y que todos los hombres deseaban tener hijos. Y lo que deseaban era un varón, no una hembra. ¿Por qué? Porque si el Mesías prometido se supone que tenía que ser hombre. Entonces todo el mundo quería tener al Mesías. Esa era la terapia, eso era lo que toda mujer deseó desde el principio de la humanidad en adelante, tener al Mesías, hasta que se le cumplió a María. Y el nombre Set es sustituto porque ellos creyeron que entonces ahora Set era ese. Y otra vez se chasquearon. Estamos chasco tras chasco. En la Biblia, desde el Génesis, son chascos y chascos. Son errores y errores de la gente que creyó que Dios iba a hacer X cosa, pero al final no, era otra cosa. Entonces, viene una parte que es importante. Dice en el versículo 26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Esa es la tercera generación. Está Adán, Set, Enos, ¿de acuerdo? Para la tercera generación dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué significa en la Biblia invocar el nombre de Jehová? Es orar. Eso es orar. Orar es cuando usted habla con Dios sin que Dios le hable. Eso es orar. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Adán, Adán hablaba con Dios y Dios le contestaba. Era una conversación real. Nosotros actualmente hablamos con Dios y Dios no nos contesta por providencia, nos contesta por la voz de alguien más, nos contesta en sueños, nos contesta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es que tenemos una conversación como la que tuvo Moisés en el monte o que tuvieron algunos profetas con Dios. No, ya nadie tiene eso, son muy pocos, son contados. ¿Por qué? Porque aunque fuera mínimo, ellos también se estaban permitiendo, ellos también se estaban debilitando. Entonces Dios poco a poco se alejaba de ellos y llegó el punto en el que Dios les explicó que tenían que invocar su nombre, o sea, llamarlo, pero no iban a obtener una respuesta directa de él de esa forma. Entonces por eso se dice que empezaron a invocar el nombre de Dios. Para la tercera generación, o sea, qué tan mal estaban de la cabeza. Piensen que nosotros ya vamos por la generación quién sabe cuántos mil, ¿verdad? Entonces, para la tercera generación ya estaba así de podrido. Ahora nos vamos al capítulo 5 y yo sé que la gente se aburre con este capítulo. ¿Por qué? Porque este capítulo, en primera, son un montón de nombres enredadísimos. Mahajael, Lamec, Enos, Jafet, son un montón de nombres que ya no se utilizan. No son Carlos, ni Juan, ni María. Y segundo, porque las genealogías normalmente a la gente les da pereza, hasta la propia genealogía les da pereza. Cuando usted habla de su papá, de su abuelo, de su tío, la mayoría no se acuerda ni cómo se llamaba su bisabuelo. Entonces, es muy normal que les dé pereza, pero se los voy a hacer divertido y se los voy a hacer de la siguiente forma. No lo vamos a leer, o sea, lo vamos a leer, pero no lo vamos a leer. Se los voy a leer relativamente rápido, solo el puro principio, y los demás nombres se los voy a describir. Ahí están, les voy a poner la pantallita de las citas en la Biblia que estoy usando, entonces no me estoy inventando nada, pero les voy a dar la información resumida e interesante para que ustedes entiendan algo importante de por qué Dios está dando estos nombres. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, o sea, Moisés está escribiendo un libro diferente. Se llama Génesis, pero son un montón de libritos que Moisés escribió y este es el de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Ya hablamos de todo eso y de las bendiciones de Dios, de procrear y demás. Y llamó el nombre de ellos, o sea, los llamó a los dos. Dios le puso el mismo nombre a los dos. Adán, el día en que fueron creados. O sea, Eva se llamaba Adán
Lo que pasa es que a Adán, para diferenciarla, él le puso el nombre Eva, porque Eva significa la que viene del hombre, o sea, nacida del hombre. ¿Por qué? Porque ella provino de una costilla de Adán. ¿Pero qué significa Adán? Adán significa tierra. Eso es lo que significa hombre, pero hombre significa tierra, porque de ahí nació, él vino de la tierra. Entonces el nombre tiene un significado muy fuerte. Y ahora les voy a dar un resumen del montón de datos que vienen ahí, pero se los voy a dar en las partes que son importantes. Ahora, ahí dice que, por ejemplo, Adán nace y vive tantos años y luego tiene a su siguiente hijo. Y después vive ese chorro de años, como 900 y pico de años, y se muere. Y entonces se habla del hijo que tuvo el siguiente hijo a cierta edad y el chorro de años que vivió después de eso y luego se muere. Una y otra vez se repite que se murieron todos. ¿Por qué? Dios quería dejar establecido que del polvo eres, al polvo volverás. Todos se murieron, no quedaron regados por ningún lado, todos se fueron directito al más allá, o sea, a la tumba, al polvo. Y lo segundo es porque Dios quería recopilar las fechas, el tiempo. Yo les puedo decir cuánto tiempo hubo desde el nacimiento de Adán hasta el diluvio de una forma precisa, porque aquí lo dice. Entonces les voy a poner un buen ejemplo. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Y luego ese hijo vivió cierta cantidad de años, entonces simplemente le tengo que ir sumando. Ahora veamos los hijos. Dícese, Adán vivió 130 años, su nombre se llama Tierra, él es hombre o tierra, y tuvo a Set a los 130 años. Ahora, Set vivió 105 años, o sea, hay que sumarle esos 105 años, y tuvo otro hijo. Y el significado de Set, como ya les dije, es sustituto. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que era el Mesías que estaba en sustitución de los otros dos que perdió, porque este sí era, pero al final no fue. Y entonces tuvo a un hijo que se llama Enos a los 105 años. Y el significado de Enos no se los puedo dar como tal, pero está relacionado con la humanidad débil o mortal, la mortandad de la humanidad, el estado mortal de la humanidad. ¿Y por qué? Bueno, porque si ustedes lo piensan, ya habían pasado 205 años, 235 años. Adán ya no era un chiquito, ya había envejecido un poco. Él sí iba a vivir 900 años, pero sentía su envejecimiento, él sentía que se le iban los años y los que lo veían sentían como se iba pasando el tiempo y habían visto la muerte de Abel y tal vez incluso varias otras muertes por enfermedad, por caída, por un animal, por lo que fuera. Entonces, ellos habían recapacitado en que son mortales y por eso le puso Enos a su hijo, porque cayeron en cuenta de que se tienen que morir. Y piensen que todavía no se había muerto ninguno. Adán seguía vivo, Seth seguía vivo, o sea, todos seguían vivos ahí. Y Enos vivió 90 años y tuvo un hijo. Entonces hay que sumarle otros 90 años. Y el hijo que tuvo se llamaba Cainán. Y el significado de Cainán es adquisición o poseedor. ¿Por qué? Bueno, puede tener muchos significados, no lo da claro, pero probablemente el significado que tenía era acerca de la posesión de tierra o de la repartición de tierra. ¿Por qué? Porque ya habían un chingo de personas. Piensen cuántos otros hijos e hijas tuvo Adán, cuántos otros hijos e hijas tuvieron todos los otros, Set, Enos, todos esos tuvieron más hijos e hijas. Y esos hijos e hijas tuvieron otros hijos e hijas. Entonces, todos seguían viviendo juntos. Así que, ¿y ¿qué tocaba? Todos vivían en el mismo cuarto. No, había que haber repartición de tierras. Tenía que decirse, esta tierra es mía de aquí hasta allá, y esta tierra es tuya de aquí hasta allá. Y este ganado es mío de aquí hasta allá, y este ganado es tuyo de aquí hasta allá. Lo mismo que hizo Abraham con Lot, lo mismo que hicieron durante mucho tiempo los patriarcas. Entonces empieza a haber repartición de tierras. Y Cainán vivió 70 años y tuvo un hijo, que es un nombre rarísimo y se llama Mahalalel. Y cuando usted se lo pone así, usted dice que diablos, o sea, ahora está enredada. Pero quiero que ustedes escuchen, este es el quinto hijo en línea, ¿de acuerdo? Vamos por la quinta generación desde Adán. Y Mahajael significa alabanza de Dios. Entonces,
digamos que hubo un reavivamiento leve, porque piensen que no se van a mantener fieles y al top buscando de Dios todo el tiempo, igual que somos nosotros, así fueron ellos. Entonces tuvieron sus recaídas, tuvieron sus momentos en los que tal vez no querían mucho. Ese fue un tiempo de reavivamiento. Alabanza a Dios. Y entonces Mahajael vive 65 años y tiene un tipo que se llama Jared. Y el nombre Jared significa descenso. Jared significa descenso y es la sexta generación. ¿Recuerda lo que había pasado en la sexta generación del lado de Caín? La sexta generación del lado de Caín había tenido a Lamec y había tenido a ese montón de otros hijos de la fregada que estaban bien volados de la cabeza y comían carne y hacían fiesta y mataban gente y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eso era de ese lado. Pero del lado de Adán tampoco iban a ser tan buenos y tan sanos y tan de todo. Del lado de Adán también tuvo que haber descenso, también tuvo que haber perversión, también tuvo que haber pérdida del entusiasmo de Dios, también tuvo que haber debilidad. Y normalmente Dios lo deja en la sexta generación, o sea, Dios recalca la sexta generación de esa forma. Y entonces Jared vivió 162 años con su nombre que se llama descenso, porque la humanidad se fue al garete y tuvo un hijo muy especial, que ese sí lo vamos a tocar. Tuvo un hijo que se llamó Enoc. Y el nombre de Enoc significa dedicado o consagrado. ¿Por qué? Porque Enoc hizo algo que hasta la fecha no se sabía siquiera que se podía hacer. Y yo quiero que ustedes hagan hincapié en esa parte. Entonces vamos a irnos al capítulo 5 en el versículo, en el versículo, en el versículo en el versículo 19, y se los voy a leer. Y dice, y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Entonces se habla de la vida de Enoc, y dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Luego vamos a hablar de Matusalén, pero de momento. Vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y entonces dice algo diferente a lo que ha dicho todos los anteriores. Dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Oigan que dice, caminó Enoc con Dios. Cuando en la Biblia se dice que alguien camina con Dios, es lo que dijo Jesús. Andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Significa que Enoc se consagró completamente a Dios, se entregó de lleno a Dios por completo. Y fue tal la entrega de Enoc que entonces se dice más adelante. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y lo deja ahí, nada más, solo eso se dice, nada más. En el Génesis eso es lo único que se comenta de Enoc. Pero eso significa que Enoc se consagró tanto con Dios que llegó un punto en el que ya él no debería estar en la tierra. Entonces, literal, Dios lo agarró así como estaba y se lo llevó al cielo. Yo creo que ustedes entiendan. No lo hizo con Adán, no lo hizo con Seth, no lo hizo con Abel, no lo hizo con nadie, lo hizo con la séptima generación. El tipo que nació en el mismo periodo en el que por el otro lado los hijos de Caín estaban comiendo carne, haciendo prostitución, haciendo ídolos, haciendo armas de guerra, haciendo música para fiestas. Exactamente la misma generación nace Enoc, pero este camina con Dios y se va al cielo. Dios lo rapta, por así decirlo, se lo lleva al cielo de esa manera. Es un símbolo y lo vamos a encontrar en algunas otras ocasiones en la Biblia, que en el peor momento de la humanidad, cuando está más fea, es cuando Dios recoge al, digamos que la mejor guarnición que tiene la humanidad. Y también es una nota que Dios deja de que la humanidad, todos, usted, yo, todos los que estamos aquí en este momento, si nos entregáramos, nos iríamos al cielo ya, ya. O sea, es culpa de nosotros estar aquí. No hay que echarle la culpa a Dios. Usted si que se entrega, se va con Dios. Ay, es que es muy difícil. Enoch lo logró y por 300 años. Y uno no llega a los 300 años. Entonces, dejando de lado la vida de Enoch,
Vamos a hablar de qué significa el nombre Matusalén. El nombre Matusalén significa su muerte traerá, o el hombre de la lanza, del castigo. ¿Por qué? Porque Enoc predicó, según Pablo, que lo vamos a ver cuando lleguemos al Nuevo Testamento, acerca del diluvio. Significa que Enoc estuvo 300 años predicando acerca del diluvio. Tuvo un hijo a los 65 años y el nombre del hijo tenía que ver con que iba a venirse un diluvio. Y ese hijo, Matusalén, tuvo otro hijo a los 187 años que se llamó Lamec. Y Lamec se llamó Lamec porque significa poderoso conocido. O sea, fue un profeta de Dios y anduvo predicando acerca del diluvio. Y este tipo tuvo a Noé. Y Noé fue el que predicó acerca del diluvio. Lo hicieron durante siglos acerca de que se iba a venir un diluvio. No fue que Dios 3 días antes le dijo, Noé, construyes un barco porque esta vara se va a poner fea. Durante siglos Dios estuvo una y otra vez intentando hacer que la humanidad cambiara el camino que estaba tomando porque estaban degenerándose a tal extremo que ya no quedaba más remedio. O los eliminaba porque si no toda la humanidad se iba a perder. No iba a poder salvarse ya nadie más. Entonces es una nota que Dios deja acerca de esto y yo quiero que ustedes se lleven eso en la cabeza acerca de que Dios no es precisamente que anda destruyendo o que si algo le cae mal lo destruye y ya. No. Fueron 300 años que Enoc anduvo caminando con Dios predicando acerca de esto. Lamec, Lamec vivió cientos de años y durante todos esos cientos de años su única labor fue predicar acerca de que se venía un diluvio. No fue que Dios le habló a Noé y ya. No, le habló a Noé para que construyera un barco, que lo vamos a ver en el siguiente video. Pero, y también vamos a ver cómo es que entraron todos los animales ahí, y también vamos a ver un montón de cosas. Pero no fue de la noche a la mañana. Fue todo un proceso de siglos que se llevaron a cabo para que Dios expresara a la humanidad el riesgo en el que estaban y también que podían cambiar, porque esa es una parte importante acerca de esta profecía que yo quiero que ustedes se lleven y ya casi que con eso termino. Las profecías, los castigos que Dios da, las amonestaciones, todas ellas son condicionales y Enoc es la prueba. ¿Por qué? Bueno, porque si en este momento Satanás decidiera cambiar su pensamiento y hacerse bueno y le pide ayuda a Dios, de verdad, de corazón, y se arrepiente, se salva, se va al cielo. Así, ya, todo arreglado. Y si todos en el planeta Tierra hicieran lo mismo, ya, se salvan todos, se arregla todo. No es estricto, no es que tiene que ser así porque sí. Existen otros caminos. Lo que pasa es que Dios sabe que nosotros somos muy tercos y no lo vamos a hacer. Entonces, nace Noé y Noé vive 600 años predicando acerca del diluvio. Y faltando un poco para que ya venga el diluvio, Dios lo manda a construir un arca, que de eso vamos a hablar en el siguiente video. Pero oiga, son 600 años. Para que cayera el diluvio fue en el año, porque podemos sacar la cuenta, a base de todos esos añitos que les acabo de leer ahí, fue en el año 1656 desde la creación del planeta Tierra. Desde que Dios creó la Tierra, 1656 años después se vino el diluvio. Y de esos 1656 años, por lo menos más de 1200 años se estuvo predicando que venía un diluvio. Entonces, ¿qué tan terco hay que ser? Bueno, les voy a poner un excelente ejemplo y ya con eso me voy. Jesús vino hace 2000 años y dijo, yo voy a volver y cuando vuelva, los que estén en pecado se van mucho al gollete y separo la cizaña y la quemo y agarro el trigo y me lo llevo. Eso fue hace 2000 años. Y llevamos 2000 años predicando lo mismo. Y dígame, ¿qué tan buenos somos? ¿Qué tan bien estamos en este momento? Ah, ¿verdad? Funciona exactamente igual. La humanidad no cambia, somos tercos y repetimos los mismos errores. Entonces, intenten cambiar ustedes que sí pueden. Y Dios me los bendiga, tengan un muy bonito sábado y espero que les haya gustado.